Buenas tardes, apreciados participantes. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad síncrona que estuvo pautada para la semana próxima pasada y que por razones de energización eléctrica no se pudo realizar. En este sentido, disculpen, en este sentido, la tarde de hoy vamos a hacer un abordaje de lo que es la auditoría de gestión y sus hallazgos. Entonces, es un placer para mí compartir nuevamente este espacio con ustedes y en esta tarde noche vamos a desmitificar la auditoría. Muchos asociamos o asocian la palabra auditoría con una revisión de factura o de estado financiero. Este, Aunque eso es muy importante, también lo es que hoy hablamos de la auditoría de gestión. Cuando nos referimos a la auditoría de gestión, precisamente debemos pensar en eso no como un examen de matemática, sino como un diagnóstico médico a una empresa. Para quienes ya tienen experiencia en el área y lo que estamos desarrollando también en ella, hoy vamos a pulir esas capacidades de diagnóstico eh, para que nuestras recomendaciones no terminen archivadas, no terminen, como quien dice por ahí vulgarmente, en un cajón y me disculpan la palabra, ¿no? Sino que transforme realmente la organización. Entonces, en ese direccionamiento, el objetivo de hoy es entender cómo pasar de datos fríos, de números que no hablan, a la construcción de un hallazgo estratégico. Bienvenidos todos y en esta tarde comenzamos precisamente con lo que es esa definición de auditoría de gestión. Cuando hablamos de esa auditoría de gestión, eh, precisamente comenzamos nivelando eh, ese espacio donde vamos a desarrollar ese juego. Me disculpan, perdón, me permiten esa analogía. Y allí nos vamos a preguntar qué auditamos aquí. Entonces, auditamos la situación financiera de la empresa. Me pregunto, ¿auditamos los saldos de una partida, los riesgos de una partida? No, en esta oportunidad vamos más allá. Auditamos el desempeño. A diferencia de la auditoría financiera, eh, donde buscamos, ¿ok? Esos errores en los saldos, esa posición financiera en un momento determinado. Aquí, por el contrario, buscamos valor por dinero, ¿ok? En vez de buscar ese dinero, buscamos es precisamente eh, ese valor utilizando un modelo que es conocido y frecuentemente lo usamos, pero en la tarde de hoy lo vamos a llamar 3E o 3Es. Entonces, la primera E es la economía y como se desprende de la máquina, de la pantalla, de la presentación, la adquisición de recursos menos costosos y una calidad adecuada. Es allí donde aparece una formulación donde dice gastamos lo mínimo necesario con la cantidad adecuada. Precisamente eso es lo que vamos a determinar, ¿ok? Otra E muy interesante es la eficiencia, que es la relación entre los recursos utilizados y los productos obtenidos. Es decir, esa relación no es otra cosa que marcar la productividad. Ahora bien, ella es una relación matemática eh,
y podemos formularnos allí entonces otra interrogante. Mientras más nos preguntemos, mientras más nos interroguemos, mientras más nos cuestionemos, obtendremos mejores resultados. Entonces, ¿cuántos resultados obtuve por cada unidad monetaria? Cuando me refiero a la unidad monetaria, al peso, al bolívar, qué sé yo, cómo estemos llevando nosotros el registro de la unidad monetaria en la empresa, ¿no? Y entonces la tercera es muy interesante porque es la eficacia, que es el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos, es decir, los resultados que se están obteniendo. Y entonces la otra formulación es, ¿llegamos a la meta? Es una pregunta muy interesante, muy importante. Entonces, de manera que sirve para ser eficiente si la conexión si ese hilo que construimos, si ese puente que construimos no llega al otro lado del río. Entonces, es allí donde nosotros realmente debemos hacer ese énfasis. Recuerden que hoy también sumamos equidad y ecología, porque hablamos de empresas sustentables, de organizaciones sostenibles, sustentables, ¿no? Entonces no hay buena gestión si el impacto ambiental que genera la empresa es negativo para el medio ambiente o si hay sesgos sociales. Entonces eso es muy importante también tomarlo en consideración en este tipo de auditoría, ¿no? Y entonces es así como llegamos a lo que es el, el- el- el proceso de examen, que no es otra cosa también que la metodología que implementemos. Entonces, ya sabemos y hemos hablado siempre de fases, ¿no? Allí, en la fase uno siempre es una fase de planificación, una fase de identificación de esas áreas críticas o los cuellos de botella, porque estamos hablando precisamente de gestión, ¿ok? En la fase número 2 es cuando ejecutamos, allí estamos en el trabajo de campo, eso lo vimos en ya con anterioridad. Se relaciona las mismas fases para la auditoría financiera, está guardando relación con la de gestión en la fase número uno, pero en la fase número dos, entonces allí sí aparece una variante que son los indicadores de gestión. Mientras nosotros en la auditoría financiera utilizamos indicadores financieros, aquí vamos a utilizar indicadores de gestión. Y entonces, allí, por lo general, usamos lo que conocemos, perdón, como los KPI, ¿no? Y entonces ahí, por lo general, nos valemos de las entrevistas, de las encuestas, de los procesos de observación directa, que nos van a permitir exactamente evaluar ese contexto donde se está manifestando la situación problemática, ¿no? Y entonces es conveniente inclusive aplicar hasta análisis comparativo. Cuando hablamos de comparaciones, lo que estamos hablando es la aplicación de un benchmarking cualquiera. Y la fase 3 que es muy importante tomarla en consideración, que es la comunicación de los resultados. Porque recuerden que estamos hablando de un informe que genera valor. Entonces, si retomamos desde un principio lo que se está desprendiendo de la lámina, entonces es cómo se practica, cómo se hace, cómo se ejecuta ese examen. Entonces, por lo tanto, ahí es donde no llegamos a ciega. Entonces, es allí cuando hablamos de la planificación. Entonces, si no conocemos a la entidad, no podemos auditarla y identificamos entonces los riesgos. Eh, y es donde es más probable que se pierda el dinero o tiempo en los procesos, ¿no?
Entonces, después que nosotros ya cubrimos, como en la fase uno, en lo que hablábamos, hablado de la planificación estratégica, entonces entramos en la ejecución como tal. Y aquí es donde se pregunta uno cuando llega al contexto. Por eso es que dice que, que es una auditoría de campo. ¿Qué miro? Entonces, allí lo primero que vamos a mirar son precisamente los indicadores. Entonces, es allí donde si la empresa dice que es rápida atendiendo a los clientes, ok, y ya utilizando ejemplos para buscar una buena relación, entonces vamos a cronometrar ese tiempo de atención. Ustedes dirán, pero bueno, es que tenemos que atenderlo por tiempo. Es un indicador. Podemos decir que nosotros vamos a tardar 5 minutos atendiendo un cliente, 10 minutos atendiendo un cliente. Y eso lo vamos a cronometrar y podemos evaluarlo. Ahora, si la empresa dice que es rápida atendiendo, entonces es necesario medir ese tiempo de atención. Ahora, finalmente, como hablamos, está la comunicación, ¿verdad? Como lo vimos ahí en la lámina, no solo entregamos un informe, entregamos una herramienta de mejora. Y eso es donde quiero hacer el énfasis en este tipo de, en este tipo de auditoría. Entonces, la auditoría de gestión evalúa la situación actual de la empresa y por lo tanto entrega son herramientas de mejora de ese diagnóstico que va a servir como fundamento para mejorar procesos o para mejorar la gestión. Entonces, un auditor de gestión, en esencia, es un consultor de alto nivel que utiliza la evidencia para proponer cambios. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, es así, una vez que nosotros procesamos la planificación, ejecutamos el examen, entonces, es allí precisamente donde aparecen los hallazgos y es muy importante trabajar con ellos. Entonces, entramos en materia técnica. Entonces, el hallazgo, para que algo sea un hallazgo, debe haber una brecha. Permítame prender la cámara que ahí está mejorando un poco la velocidad del internet. Entonces debe haber una brecha, como se lo estoy diciendo, entre lo que se encontró, es decir, la realidad, y lo que debería ser, es decir, lo que está contenido dentro de la norma, dentro de lo que se espera. Pero cuidado con esto, un error, ¿ok? Un error de un día no es un hallazgo, no es un hallazgo de gestión. Entonces, un hallazgo debe ser relevante, ¿ok? Si una secretaria llegó tarde un día, es un incidente. Ahora, si el 40% del personal llega tarde, ajá, y la producción cae, eso sí es un hallazgo. Entonces, podemos verlo que un retardo de manera individual no tiene mayor repercusión y es manejable, pero ya cuando estamos hablando de que aumenta porcentualmente de manera desmedida, perdón, entonces eso nos lleva precisamente a pensar más allá de lo que está aconteciendo y por eso es que es un hallazgo que tiene que ser sometido a análisis. Entonces debe basarse en evidencia objetiva. Si no tenemos evidencia y si no es objetiva, este, en- no va a ser tan relevante, ¿ok? Entonces, eh, como auditores, nuestra palabra, si se quiere, vale en lo que valen nuestras pruebas. Entonces, recuerden que si aplicamos pruebas que realmente están direccionadas a develar o a desvelar, que también se dice, situaciones problemáticas, evidencia, tiene que estar muy, pero muy bien soportada. Y es por eso que hablamos de los requisitos de los hallazgos, ¿ok?
que ellos tienen una importancia relativa y cuando hablamos de ello, pensamos en que si vale la pena o no reportarlo y que si esos hallazgos están basados en sucesos, en hechos. Entonces, ahí debemos preguntar si la evidencia es suficiente y competente para considerarlo como un hallazgo que realmente está ejerciendo influencia negativa en los procesos o en el alcance de los objetivos que se ha propuesto la empresa. Y, lógicamente, la objetividad eh, que debemos recordar que no debemos tener sed. Entonces hay una fase, perdón, hay una frase de impacto. Un error aislado no es un hallazgo. Fíjese que tomamos allá el ejemplo de la secretaria. No es un hallazgo de gestión. ¿Es una falla sistémica? Sí, eso sí lo es. Entonces, un hallazgo no es un error, es una falla sistémica. Entonces, así vamos a pasar a lo que es la autonomía, perdón, sí, la autonomía del hallazgo. Aquí es muy importante porque vamos a abordar 5 atributos que son muy importantes para la auditoría de gestión. Entonces, ahí los tenemos. Tenemos primero la condición, ¿ok? Se lo estoy presentando en una tabla porque estos atributos eh, se interpretan mejor de esta manera, ¿no? Entonces, ahí tenemos la condición y la pregunta clave es, ¿qué sucede? Ahora, ahí debemos definirlo. Entonces, la realidad encontrada por el auditor. Entonces, eso es lo que nosotros percibimos, es lo que desvelamos. Ese es el hallazgo, ¿ok? Esa es su estructura, ¿ok? Entonces tenemos criterio. Ahí tenemos el criterio. Y el criterio es qué debería ser. Entonces ahí debemos tomar en consideración y debemos agarrar la definición y decir, este, una norma, el manual, una meta o un estándar técnico. Porque, ¿qué es lo que pasa? En un momento determinado los procesos pueden ser estandarizados, pero nosotros tenemos que hacerle seguimiento a esos estándares porque es probable que si el proceso no está estandarizado, si es por una orden específica, se controla desde otra perspectiva. Mientras que cuando son estándares, es porque hay muchas tareas que son repetitivas y está estandarizado el proceso de transformación de los materiales en bienes de productos terminados, como lo vimos cuando definimos las 3E. Entonces, ¿qué lo está causando? Eso es muy importante porque cuando estamos hablando de la auditoría de gestión, precisamente debemos buscar cuál es la causa. ¿Qué está generando esa situación problemática? ¿Por qué sucedió? Esa es la pregunta más clave. Entonces, es allí donde llegamos a la raíz del problema, que es el aporte del auditor. Cuando llegamos a la raíz del problema, podemos valernos de muchas herramientas metodológicas para profundizar en él. Hay una, y me interesa que como estamos hablando de auditoría de gestión, hay una herramienta gerencial que utilizan mucho los japoneses, porque proviene de observaciones ancestrales, ¿no? Y ellos la llaman nemawachi. Y nemawachi precisamente es llegar a la raíz del asunto. Entonces, así es como se define. Y podemos utilizar grupos focales, podemos utilizar para reunirnos y buscar información, torbellinos de ideas, podemos pasar cuestionarios generalizados para que todos den respuesta y eso nos va a ayudar a destapar. Por eso es que dice llegar a la raíz, es cuando la analogía es que cuando una mata está enferma, comenzamos a quitarle la tierra y es destapar, ¿verdad? Hasta que llegamos a sus raíces a ver qué es lo que le está sucediendo. Ahí debe estar la raíz del problema.
Entonces, los efectos, ese es el otro atributo. Todo problema tiene una causa y él impacta en el medio ambiente cuando se genera. Eso es un efecto. Y eso tenemos que medirlo, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene? Entonces, puede impactar en riesgo, puede someter a partidas a riesgo que tenemos que evaluarlo, ¿ok? Puede generar pérdidas de dinero, exceso de desperdicio es pérdida de dinero. Entonces, o también el incumplimiento normativo o el incumplimiento de alcanzar niveles de producción y niveles de venta. Entonces, todo eso va a generar un quinto atributo que es muy importante tomarlo en consideración, que es la recomendación. Entonces, ¿cómo se soluciona? Entonces, eh, es buscar la manera cómo vamos a buscar la causa raíz, es decir, el por qué sucedió, la causa que lo generó. ¿Ok? Entonces, por eso es que se destapa, según la herramienta gerencial japonesa, para llegar a la raíz del problema y entonces qué acción debemos tomar para erradicar el problema. Si seguimos con la anatomía de la planta, es probable que tenía colonias de hormigas en sus raíces. Quitando esas colonias de hormiga, acabamos con ellas. Es muy probable que hayan otros parásitos que están impidiendo que se genere de manera correcta eh, la cuestión y entonces eso coadyuva en la solución del problema. Entonces, una vez que hemos visto una vez que hemos analizado la anatomía de los hallazgos, que es muy importante como auditores, entonces recuerden que la condición que estamos viendo ahí primeramente, entonces es la foto de la realidad. Es por eso que dicen que es una investigación transaccional, es decir, que es como que si tomara una fotografía de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir decir, encontramos esto, aquí está la evidencia. El criterio, que fue el segundo atributo, la condición, perdón, que fue lo que le estoy diciendo, ahora pasamos al segundo atributo, que es el criterio. Entonces, es la regla. El manual dice que debe hacerse de esta manera y se está haciendo de esta forma. Entonces, si se están desviando del recorrido estratégico, quiere decir que no estamos haciendo de acuerdo a la implementación de la estrategia al manual. Y eso nos va a permitir también entonces buscar la causa, que es la tensión en aquí, que es lo que estábamos hablando. Entonces, esta es la parte más compleja y es cuando nos preguntamos cómo, por qué está fallando el proceso. ¿Ok? Falta de capacitación podría ser. El software no está adecuado a los nuevos procesos que se están ejecutando. Si no se identifica la causa, realmente el problema va a ser repetitivo, ¿ok? Entonces, el efecto, ya lo hablamos, es donde convenceremos a la gerencia de que esto nos costó 1 millón de bolívares y esto pone en riesgo la vida si es en una clínica por el mal manejo de los equipos médicos y de las adquisiciones médicas, puede ser de los pacientes. Si es en una empresa, no alcanzamos los niveles de producción requeridos. Entonces, ese efecto, el efecto de la urgencia de lo que está ocurriendo. Y la recomendación, que bueno, no vamos a profundizar en eso porque ya lo hablamos. Entonces, ahí vamos a tener un ejemplo práctico que nos va a permitir ubicarnos en el contexto. Entonces, vamos
vamos a colocar un ejemplo para aterrizar la teoría. Imaginen, vamos a tomar como ejemplo un hospital, ¿ok? Un hospital que compra 10 respiradores para el área de atención, pues. Entonces, aquí tenemos, vamos a ubicarlo. Entonces, el caso lo vamos a llamar la adquisición de equipos médicos. La condición es, se compraron 10 respiradores, pero están en la bodega sin usarse desde hace, o sin usar desde hace 8 meses. El criterio es que el plan operativo anual, ese fue el criterio que privó para proceder a la adquisición, ¿ok? Exigía su puesta en marcha en 30 días. Es decir, si se iba a poner en marcha 30 días, tuvimos que salir a comprarlo. Pero entonces, ¿por qué si el plan operativo decía que se iba a colocar en 30 días, por qué tenemos 8 meses que no lo estamos usando? Entonces, fíjense. Estamos aterrizando en la teoría lo que dijimos anteriormente. Si una secretaria falla, no hay ningún problema. Si un, si un respirador falla, no hay mayor problema. Pero si se coloca al día siguiente, solucionado el problema. Pero si todos están almacenados y tienen 8 meses sin uso, entonces ahí sí estamos incumpliendo con los procesos. Entonces, ¿cuál fue la causa? Entonces vamos a ver, ¿ok? ¿Cuál fue la causa? Entonces, el departamento de compra no consultó con mantenimiento, ¿ok? No hay tomas de oxígeno compatibles. Entonces, lo que sí podemos ver es, se compraron sin verificar si el hospital tenía las instalaciones eléctricas adecuadas o las tomas de manera adecuada, ¿ok? Entonces... El efecto es que si es un hospital público, entonces el dinero es público y se están malversando. Y las personas sin atención crítica están desmejorando su calidad de vida y está desmejorando la atención y el hospital no está cumpliendo con su fin ulterior. Entonces, si costaron, como lo tenemos allí en la lámina, $200,000 de inversión ociosa, y observamos que los pacientes están sin atención durante 8 meses. Ahora, ¿qué debemos recomendar? ¿Cuál es la recomendación? Crear un comité de compras técnicas donde participe el usuario final. Podemos permitirle a los usuarios del servicio que opinen. ¿Ok? Eso no significa que ellos son los que van a tomar decisiones, pero sí nos van a coadyuvar en ese proceso decisorio. ¿Ok? Entonces, ven, como podemos observar, aquí no solo señalamos el error, ¿ok? Estamos, como quien dice, solucionando los problemas o los procesos de compra para el futuro. Entonces, ¿qué significa esto? Podemos llegar a una conclusión, si se quiere, un tanto prematura. Evaluamos el presente para mejorar el futuro. Entonces, fíjense cómo la auditoría de gestión efectivamente sí me rinde excelentes beneficios. Eh, Así llegamos al proceso conclusivo, ¿ok? Cuando nosotros realmente hemos ejecutado todo un proceso, lógicamente esperamos resultados. Entonces, cuando concluimos en la tarde de hoy acerca del valor agregado que podemos tener, entonces podemos llegar a algunas condiciones o algunas situaciones previas, ¿no? Entonces, el auditor es un asesor, ¿ok? El auditor deja de ser un policía y un evaluador de datos históricos. El auditor financiero registra hechos
revisa, perdón, hechos registrados, hechos ocurridos, hechos que están formando parte de las estadísticas. Entonces, el auditor de gestión es como un asesor y su fin último no es sancionar, no es emitir una opinión de la situación financiera de la empresa, sino precisamente remar hacia la optimización del uso de los recursos. En el caso que analizamos, de los recursos públicos, porque era un hospital, ¿ok? Pero en la empresa, precisamente de los recursos materiales, de los recursos económicos, de los recursos humanos con que cuenta la organización. Entonces, fíjense cómo ya el auditor pasa a ser un asesor. El otro aspecto que tenemos aquí en la lámina que quiero abordar es la calidad sobre la cantidad. Y es muy importante esa postura porque le digo que si presentamos solo tres hallazgos con los soportes adecuados, recuerden cuando dijimos tomamos la fotografía, ajá, estamos hablando precisamente de eso. Mira lo que encontré y las causas están bien identificadas, están bien soportadas. Ajá, en vez de nosotros decir, tengo 20 observaciones, pero no la tengo bien soportada. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que precisamente mostrar esa destreza, esa calidad que vamos direccionados, es a ver procesos, es a ver desempeño y vamos a evaluar proceso y desempeño. Entonces, por ejemplo, no puede ser que una evaluación del personal del personal que interviene en el proceso es excepcional, ¿ok? Y cuando vamos a la revisión del proceso como tal, donde ellos intervienen, está preñado de errores y está preñado de imprecisiones, no se administran bien los recursos, no hay eficiencia, no hay eficacia, y entonces la pregunta que podemos formularnos aquí, ¿cómo es esto que el auditor detecta que los trabajadores están evaluados de manera excepcional, excelente, y los procesos están, donde ellos intervienen, se están ejecutando de manera inapropiada al margen de lo que establece la norma? Y por último tenemos el cierre. La auditoría de gestión es precisamente un motor de transparencia. Cuando hablamos de esto, este, estamos hablando también entonces de la excelencia operativa. Y entonces es importante que nosotros realmente podamos llegar a este acto conclusivo este, con las siguientes reflexiones para cerrar, ¿verdad? Diciendo que el auditor realmente no es un policía, ya lo dijimos en el desarrollo de la exposición. Es es un aliado de la excelencia operativa. Él evalúa el presente para mejorar el futuro de la empresa. ¿Ok? Entonces, el segundo, si hacemos referencia al hallazgo, no es el que más castiga, sino el que mejor identifica la causa del problema. ¿Ok? Entonces, ahí también tenemos que tener mucho cuidado con esa apreciación. Y el tercero, en que nosotros que nos estamos formando en el área y también aquellos profesionales que ya están en el desempeño, debemos tener pendiente que la clave está en el juicio profesional. Es decir, por eso es que nosotros tenemos que ser muy agudos en el análisis, desarrollar la ecocognición, porque eso nos va a ayudar a navegar en ese contexto donde vamos a evaluar el desempeño organizacional. Y por otra parte, debemos practicar mucho, debemos aprender a preguntar, ¿ok? Cuando cuestionamos, como le dije, cuando preguntamos,
nos acercamos más, nos aproximamos más al problema. Entonces, ¿por qué? Eh, Porque eso nos va a permitir, como le dije, llegar al fondo de la situación, destapar, levantar las capas hasta llegar a las aristas que están generando la situación problemática. Y entonces es de vital importancia que reflexionemos sobre esto. Cada vez que terminemos el recorrido de un periodo, debemos reflexionar, generar espirales ascendentes autorreflexivas para llegar precisamente a la raíz del asunto. Entonces, bueno, hemos llegado así al final de este recorrido. Muchas gracias por la atención prestada. Si hay alguna pregunta, estoy completamente a la disposición para evacuarla. Si hay alguna duda, pueden utilizar los canales de comunicación que usamos frecuentemente también en el aula y estoy completamente a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.